Bien, hermanos, estamos reunidos acá al comenzar este sábado para hacer el estudio bíblico de esta noche, y hoy nos toca estudiar la clase número 18, Implicancias de Santiago capítulo 5, segunda parte. Repito, clase número 18, Implicancias de Santiago capítulo 5, segunda parte. Como no hay mucho espacio, hermanos, ahí nomás donde estamos, vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá para estudiar tu palabra. Danos discernimiento para discernir entre el bien y el mal, y, Señor, para andar por el camino del bien siempre y en todo momento. Danos rectitud, Padre. Danos amor también. Y te pedimos, por favor, que ahora tu Espíritu Santo y tus santos ángeles estén con nosotros. Perdona nuestros pecados y bendice también a los miles de hermanos que están en todo el mundo y que escuchan estas clases bíblicas. Todo te lo suplicamos y te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les quiero comentar para los hermanos que están viniendo ahora, que en la clase 17, la clase pasada, se tuvo que interrumpir, se cortó porque nos faltaba espacio en la computadora, así que vamos a continuar ahora lo que habíamos dejado en la clase anterior. Así que ahora vamos a continuar con la explicación de Santiago capítulo 3. Se llama clase número 18, Implicancias de Santiago capítulo 5, segunda parte. Y muchos hermanos se han burlado de la interpretación que nosotros tenemos de Santiago capítulo 5, pero ellos no saben que nosotros tenemos razón. Y tenemos razón en lo que estamos predicando porque Santiago habla de los eventos del fin. Y en Santiago capítulo 5 no solo está hablando de la lucha del capital y el trabajo que se iba a dar en el tiempo del fin. Santiago está hablando de todo de manera solapada, desde el versículo 1 al 11. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 11, habla de manera sutil de todo lo que va a pasar en el tiempo del fin y de lo que va a pasar, hermanos, con Babilonia la Grande, por un lado, y por otro lado con los mercaderes de la tierra, los reyes de la tierra, los magnates de la tierra, por otro lado, ¿sí? Porque en el capítulo 18 de Apocalipsis, por un lado se habla de Babilonia la Grande, y por otro lado están los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra, los magnates de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Pero hay muchos hermanos que, por más que quieren contradecir nuestra postura, ellos saben bien que Santiago capítulo 5 toca varios aspectos y no solamente uno. Ellos creen que tocan uno, la lucha del capital y el trabajo en el tiempo del fin. Pero no, toca un montón de aspectos, toca toda la cronología profética. Entonces vamos a Santiago capítulo 5 y ayer habíamos quedado explicando el versículo 3 y vamos a continuar explicando el versículo 13. En Santiago capítulo 5, versículo número 3 dice, ayer ya hemos explicado, vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros días. O sea que, hermanos, la primera parte del versículo 3 ya lo hemos explicado ayer. ¿Por qué dice vuestro oro y plata están corrompidos de orín y su orín os será en testimonio? No va a servir para nada el oro y la plata en el tiempo del fin, cuando finalice el tiempo de gracia. Y la peor plaga de todas es la séptima, porque en la séptima completamente se dan cuenta de una manera depresiva cómo están perdidos y se vuelven unos contra otros y se pelean unos contra otros. Durante todo el fin del tiempo de gracia, el oro y la plata no les sirve para nada, pero sobre todo, hermanos, en la séptima plaga ya se dan cuenta que ni siquiera el dinero los podrá salvar de la destrucción. Pero ¿a dónde vamos a ver eso? Vamos a Ezequiel capítulo 7, versículo 17 al 19. En Ezequiel capítulo 7, versículo 17 al 19, dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 7,
versículos 17 al 19, allí dice claramente lo que va a pasar cuando finalice el tiempo de gracia. Y dice así: todas las manos serán descoyuntadas y declinarán como aguas todas las rodillas. Se van a morir de miedo, hermanos. Ezequiel capítulo 7, versículo 17. Y ahora dice el versículo 18: ceñirse han también de sacos y cubrirálos temblor, y en todo rostro, noten hermanos, y en todo rostro habrá confusión, y en todas sus cabezas peladura. O sea, una angustia tremenda en el fin del tiempo de gracia. Pero ahora, en el versículo 19, noten lo que dicen, en el versículo 19: y arrojarán su plata por las calles, y su oro será desechado. ¿Se dan cuenta? Y su oro será desechado. Su plata ni su oro no podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni henchirán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. ¿Y qué decía Sofonías 1:18? Vamos rapidito, pura Biblia, hermanos, pura Biblia. Sofonías capítulo 1, versículo 18. A ver si le pueden ayudar a buscar. Sofonías capítulo 1 y versículo 18. Lo que pasa durante las 7 plagas y más específicamente en la 7ª plaga. El versículo 18 dice lo siguiente, hermanos: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Sofonías 1:18. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará de todos los moradores de la tierra. De manera que, hermanos, si uno lee Sofonías capítulo 1, pero desde el versículo 14 al 18, se está refiriendo al tiempo cuando están cayendo las 7 plagas, pero que incluso todavía no se ha dado la segunda venida de Cristo, pero ya están cayendo las plagas, por eso dice que está cerca. Hermanos, las últimas 7 señales de la segunda venida de Cristo son las 7 plagas. Las últimas 7 señales cuando ya no hay gracia. Están las señales de la venida de Cristo mientras hay gracia. Y están las señales de la venida de Cristo cuando ya no hay gracia. Las señales de la venida de Cristo mientras hay gracia son para que tomemos conciencia y nos arrepintamos y veamos. Pero las señales de la venida de Cristo cuando ya no hay gracia, que son las 7 plagas, hermanos, ya es solamente para los justos, para que vean cuán cerca está Cristo nada más. Pero ya los impíos no van a saber qué hacer, hermanos. Entonces, cuando en Santiago capítulo 5, versículo 3, y yo vuelvo ahora a Santiago, vamos despacito a Santiago capítulo 5, versículo 3 de nuevo. Muchos hermanos dicen que esto no se aplica, pero para mí sí se aplica, hermanos. En Santiago capítulo 5, versículo 3 dice así. Cerca de Apocalipsis, Santiago capítulo 5, versículo 3. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio. Entonces queda claro que esto se está refiriendo al tiempo del fin, cuando habrá finalizado la gracia de Dios. Si alguien cree que yo estoy comparando mal texto con texto, pues yo no creo, porque no se pueden borrar las características que yo acabo de mencionar en los pasajes mencionados en sus respectivos contextos. Entonces, hermanos, vamos a explicar la segunda parte del versículo 3. Vamos a explicar la segunda parte del versículo 3. Y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros días. Se está refiriendo a los postreros días, al fin del mundo, al fin de los tiempos. Si ustedes se fijan bien, dice, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. ¿Por qué dice eso?
Porque toda esa riqueza, todo ese capital, todo ese capitalismo que tienen las naciones católicas como las naciones protestantes, porque Babilonia está formado por dos poderes, la madre y las hijas. La madre, todos los diferentes tipos de católicos, y las hijas, todos los diferentes tipos de protestantes. Y hay un tercer poder que se llama el espiritismo, pero que no es aparte, sino que se ha metido adentro del cristianismo. Ya los cristianos practican el espiritismo. Muchos creen que el espiritismo es eso que está allá en la India, o lo que hacen allá en una cueva por ahí escondido en el Himalaya. No, hermanos, se está refiriendo a los tres poderes que se unen dentro del mundo cristiano, porque el mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Pero ¿por qué dice, y comerá del todo vuestras carnes como fuego? Porque todo el tesoro, el oro, la plata, la economía, tanto de Estados Unidos como del Vaticano, todo ese oro ha sido, hermanos, obtenido injustamente, y se le va a volver en testimonio. Entonces la gente en la séptima plaga se les va a volver en contra, diciendo: ustedes acumularon toda esa riqueza para engañar a la gente, y utilizaron esa misma riqueza, y con esa riqueza tuvieron influencia religiosa, política y económica en el mundo, y han hecho daño al mundo y lo han engañado, y ahora el mundo está perdido. Y como consecuencia de que está perdido, nosotros estamos enojados y nos volvemos contra ustedes en la séptima plaga y los destruimos. Noten, dice: y comerá del todo vuestras carnes como fuego. ¿A dónde está eso, hermanos? Y vamos a Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis capítulo 17, versículos 16 y 17... En Apocalipsis capítulo 17, versículos 16 y 17 dice lo siguiente, presten atención: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, le van a quitar sus riquezas. ¿Por qué dice que la dejarán desolada y desnuda? ¿Qué riqueza ni qué riqueza? Te quitamos todo, no vas a tener más riquezas. Te quitamos todo, te dejamos sola y desnuda, sin riqueza, sin nada, sin toda esa vestidura que tenía llena de piedras preciosas y de oro. Y la harán, en serio, hermanos, en la séptima plaga, la harán desolada y desnuda, y noten, y devorarán sus carnes, y comerán sus carnes, ¿y qué cosa? Y la quemarán con fuego. Hermanos, en el tiempo del fin hay 3 tipos de fuegos. Están los fuegos de las calamidades y las guerras, ¿sí? Están los fuegos de las calamidades y las guerras. Segundo, está el fuego de la séptima plaga, cuando los enemigos la quemarán a la Iglesia Católica. Y está el tercer fuego, que es el fuego de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo quemará todo el mundo con el resplandor de su gloria. Hay 3 tipos de fuego. ¿El lago de fuego y azufre? El lago de fuego y azufre es el tercer fuego, que es cuando Cristo, en la segunda venida de Cristo, forma un lago de fuego, que ese es un lago de fuego distinto al otro lago de fuego que está en la tercera venida de Cristo. Por eso, hermanos, James White, explicando, hermanos, Apocalipsis 19, él dice muy sabiamente, dice: permítaseme decir que hay 2 lagos de fuegos. Uno en la primera venida de Cristo, uno en la segunda venida de Cristo y otro en la tercera venida de Cristo. Y él dice: permítaseme decir. Entonces, pero hay 3 fuegos hasta la segunda venida de Cristo. Uno es el fuego de las guerras y las calamidades, otro es el fuego con el cual los 10 cuernos van a quemar a la Iglesia Católica, y el otro es el tercer fuego con el cual
el resplandor de la gloria de Cristo los quemará completamente a ellos. ¿Se va entendiendo eso, hermanos? Pero ya vamos a estudiar, hay muchos detalles que los cristianos no entienden porque no estudian cuidadosamente las Escrituras. Entonces, hermanos, dice el clarito, Apocalipsis 17:16, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda. ¿Pero desolada y desnuda de qué? De todo el poder de riqueza que tiene, de perlas preciosas, de oro, de perlas, de dinero, de todo. Y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Pobrecita Babilonia, hermanos, lo que le va a pasar en la 7ª plaga, si ellos tan solamente lograsen entender. Versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. ¿Y cuándo se cumplen las palabras de Dios? El versículo anterior lo dice, cuando la queman con fuego. ¿Y cuándo la queman con fuego? En la 7ª plaga. Ahí estaríamos básicamente diciendo el segundo fuego, y después ya viene el tercero, que encima con el tercero Cristo quema todo el mundo ya. En la 7ª plaga se la quema con fuego solamente a Babilonia, pero cuando Cristo viene quema con fuego a todos los seres humanos y mueren todos. No sé si me explico, pero ya vamos a ver eso más adelante, ¿no? Bueno, en realidad la segunda venida de Cristo hay que dejar en claro, para que no se me malentienda. Cuando Cristo viene, quemará con fuego a todo lo que es Babilonia. Es catolicismo y protestantismo. Pero los otros no serán quemados con fuego. Los otros serán muertos con el espíritu de su boca. ¿Por qué? Porque tuvieron menos luz y fueron menos culpables. Eso es algo que no sabían ustedes. Yo después les voy a enseñar en detalle los detalles de la segunda venida de Cristo. Pero hay mucha gente que no entiende esos detalles, hermanos. Entonces, ahí nomás en el capítulo 18 te dice también cómo devoran sus carnes y la queman con fuego. Hay humanos que queman con fuego a Babilonia. Babilonia es quemada, pero hay otros que quedan vivos. Esos son los que queman con fuego. Entonces vamos a ver Apocalipsis capítulo 18, versículo 8 y 9. Presten atención, hermanos. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 8 y 9 dice lo siguiente: por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. ¿Y qué cosa? Y será quemada con fuego. Y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Versículo 9: y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren ¿qué cosa? El humo de su incendio. El humo de su incendio. El humo de su incendio. Versículo 15: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Versículo 16, diciendo: ay, ay de aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana, y estaba dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Versículo 17, porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, y todo patrón y los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se estuvieron lejos. Y noten cómo empieza el versículo 18: y viendo el humo de su incendio. ¿Cómo? Y viendo el humo de su incendio. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Para Pilar, que pronto se bautiza ahora, le decimos que Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es la Iglesia Católica Romana.
Yo no inventé esta doctrina, está en la Biblia, está en los escritos del Espíritu de Profecía, está en los libros eclesiásticos nuestros, no es un invento mío, está en nuestros libros, así lo aprendí yo y lo creo así. Porque así lo aprendí y así me lo han enseñado, no la inventé yo esta doctrina. Yo enseño como aprendí de los libros y así lo creo y mi fe está basada en lo que aprendí de la Biblia. Y las hijas de Babilonia son todas las iglesias evangélicas protestantes. Y el espiritismo está metido ya, el tercer poder que es el espiritismo, está metido en todo el mundo cristiano. Y ya el mundo cristiano ha aceptado todo tipo de espiritismo. Nueva era, magia, canalización, mediunidad. No sé si me explico, hermanos. Está metido ya en el mundo cristiano. Entonces es importante que nosotros veamos estas cosas y sepamos distinguir. Y noten el versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay! ¿Cuándo se llora? Acá, hermanos. Llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay! 2 veces. ¡Ay, ay! De aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, cuando nosotros volvemos a Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5 y el versículo 3, ahora entendemos un poco mejor esto, que el apóstol Santiago, ya que va a estar hablando justito del tiempo del fin, ya que justo habla del tiempo del fin, utiliza una ciencia profunda para darnos ciertas pistas de lo que se está refiriendo. El capitalismo mundial, la riqueza mundial está en manos del cristianismo. Toda la riqueza está en manos del cristianismo católico y protestante y espiritista. Por ejemplo, hermanos, el espiritismo está en los testigos, en todo el cristianismo de los testigos de Jehová, en todo el cristianismo de los mormones, en lo que se llama la cientología, en lo que se llama los cristianismos del gnosticismo, la gnosis, y también dentro del catolicismo y del protestantismo con ciertas ramas místicas. Y también dentro del catolicismo conservador y dentro del protestantismo conservador, como yo leí por ahí, hay un libro que se llama La oración de Jabes, donde ahí él cuenta, el autor, que para ganar almas iban a predicar en las calles y hacían obras de teatro, y una de esas obras de teatro era hacer magia, y con magia atraían a la gente y después le hablaban de Jesús. Ellos quieren que la gente se convierta a Jesús, pero hacían un espectáculo de magia. Entonces, hay todo tipo de espiritismo ya metido adentro del cristianismo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en el libro ese que se llama La oración de Jabes, el autor se manda a perder solo y cuenta cómo hacían, hermanos, las reuniones para traer gente a Cristo. De todas maneras posibles se ha metido el espiritismo dentro de la iglesia, cultos místicos, cultos de la nueva era, cultos celtas, saludos raros, todo tipo de espiritismo adentro de la iglesia, hermanos. En fin, hermanos, ¿para qué vamos a renegar? Hermano, ¿le va quedando en claro la clase de hoy? ¿Será que en esta noche va a lograr cerrar un poco más el círculo con respecto a todo lo que tiene que ver con el reavivamiento y la reforma? ¿Y qué lugar ocupa el reavivamiento y la reforma? Vamos analizando, hermanos, vamos analizando y vamos viendo qué es lo que va a pasar, Entonces pasemos ahora, hermanos, al versículo número 4. Vamos ahora, hermanos, a ver el versículo número 4, y dice así: He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros. Clama, y los clamores de los que habían cegado
han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Qué pena que yo no tenga tiempo ya de ponerme a explicar todo este versículo, porque lo voy a explicar y me voy a tomar tiempo ahora para explicarlo, pero no tengo tiempo para decir todo lo que quisiera decir con respecto a esto. Yo tendría que dar un sermón de lo que significa esto, pero solamente te voy a decir una cosa. Cuando dice que el clamor, hermanos, ya ha llegado al cielo, significa una cosa. Cuando el clamor sube de punto delante de Jehová, es porque ya sus pecados han llegado hasta el cielo, los pecados de Babilonia. Y no dice que recién llegan, sino que ya han llegado. Ya se ha dado la ley dominical, ya se ha iniciado la persecución. Y aquí, hermanos, es donde en el tiempo del fin no se nos va a permitir comprar ni vender. Pero cuando el clamor de toda una sociedad o una generación entra en los oídos de Jehová de los ejércitos, no está queriendo decir como ustedes creen que simplemente él está, ay, por fin lo he escuchado, ellos me están orando hace tiempo, María y José no le pagan el sueldo, a Inés no le suben el sueldo, entonces ella ora y dice, ay, recién la he escuchado, pobrecita mi hija, a Pilar no le han pagado. Eso no está queriendo decir eso. Está hablando de cuando llega de punto el clamor. ¿Se acuerdan en Sodoma y Gomorra? ¿Qué le dice? Porque ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra ha llegado de punto delante de mí, ha llegado a mí, y sus iniquidades han llegado hasta el cielo, está queriendo decir. Por eso es que ahora no puedo explicar en profundidad todo lo que está queriendo decir este texto, pero sí vamos a explicar lo que tenemos que saber. Va a llegar un punto, hermanos, va a llegar un punto que dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y uno puede decir, ay, ¿qué? Antes Dios no escuchaba las oraciones. No, siempre escuchó. Pero llega un punto en que Dios ya tiene que comenzar a castigar. Pero ahora comienza a describir los eventos anteriores, hermanos, presten atención porque vamos a ver que esto que se está mencionando acá, hermanos, ya se va perfilando para cuando se forme la imagen de la bestia, cuando los clamores de todas las iniquidades que se hacen en la tierra van a estar llegando. Van a estar llegando a los oídos de Jehová todo lo que tiene que ver, no tan solamente con el tema de la ley dominical, sino de las consecuencias de la ley dominical. El no poder comprar nada, el no poder vender nada, lo cual significa opresión para el pueblo de Dios. Cuando venga la ley dominical, ¿le van a pagar el sueldo que les deben a ustedes? ¿Le van a pagar el trabajo que ustedes hagan? ¿Qué van a hacer los jornaleros de hoy en día cuando llegue la ley dominical? No les ha sido pagado por vosotros, por engaños de toda clase. Pero si alguien no me cree lo que yo estoy diciendo, vamos a tratar de analizar despacio esto. Vamos primeramente a ver Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 5. ¿Alguien puede decir que esto no es así? Bueno, crea como quiera. Yo te voy a mostrar lo que dice la Biblia. Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 5. Biblia pura, hermano, estamos viendo Biblia pura. Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 5. Dice así: ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Qué es esto? La segunda venida de Cristo. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo número 5. ¿Qué va a pasar cuando venga Cristo? Noten. Y llegarme a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que detienen el salario del jornalero. Pero noten lo que dice acá. Esto es medio raro, es muy sugestivo, porque dice el salario del jornalero, el salario de la viuda, el salario del huérfano. Qué raro, ¿no? Y dice: y los que hacen agravio al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
Concuerda perfectamente, hermanos, si volvamos a Santiago capítulo 5, versículo 4. Volvamos a Santiago capítulo 5, versículo 4. Dice así: He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, las tierras de Babilonia, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores, en una palabra, ya ha llegado el momento en que Dios ha escuchado, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Yo me adelanto un poquito, aunque sé que no lo vas a decir después. El versículo 7 del capítulo 5 dice: tengan paciencia hasta la segunda venida. Lo que te dice Malaquías, cuando el Señor venga, va a castigar eso. Exactamente, dice tengan paciencia, y ahí se une con Malaquías que dice viene a castigar estas cosas, las cosas que se están haciendo y que tienen que ver con la cronología profética, hermanos, o sea, a saber, con todas las señales de la segunda venida de Cristo durante el tiempo de gracia. Y después, hermanos, vienen las otras señales de la venida de Cristo después del fin del tiempo de gracia. Hermanos, vuelvo de nuevo al versículo 4. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora te hago una pregunta y ya nos desviamos un poquito al tema de divinidad. ¿Quién es el Señor de los ejércitos acá? Cristo Jesús. Está hablando de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es el Señor de los ejércitos. Y ese es el Señor de los ejércitos que pronto ha de venir, porque si siguen leyendo el contexto, es el Señor que viene. Es el Señor que viene. Porque Él es el Señor de los ejércitos. Y noten lo que dice el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y confirmad vuestros corazones, porque la venida ¿de quién? Del Señor se acerca. ¿Qué Señor? El Señor de los ejércitos, del cual habla el contexto inmediato anterior. Y lo que dice Malaquías también. ¿Se entiende, hermanos? Bien. Pero ahora vamos a ver cómo es eso, hermanos, de que su oro y su plata, ¿por qué ellos se llenan de oro y de plata? ¿Por qué Babilonia está adornada de oro, de plata, de piedras preciosas? ¿Por qué todos los comerciantes de la tierra, los magnates de la tierra, los mercaderes de la tierra, los reyes de la tierra, por qué todos tienen que mercadear con ella? ¿Por qué se enriquecen de ella y con ella? ¿Por qué se enriquecen de ella y con ella? Porque ella tiene las riquezas. Babilonia tiene las riquezas. ¿Y saben por qué ha logrado tener las riquezas, hermanos? Uno viaja a Estados Unidos y dice, Estados Unidos es el país más rico del mundo. Uno viaja al Vaticano, el Vaticano tiene todas las obras de arte, el oro, la plata, las piedras preciosas de todo el mundo. Estados Unidos y el Vaticano tienen todas las riquezas del mundo. Ellos se han agarrado todas las riquezas. Está todo ahí, en el Vaticano y en Estados Unidos. No hay ningún otro país que tiene más riquezas. Alemania es primera potencia económica y sin embargo no tiene las riquezas que tiene Estados Unidos y el Vaticano. ¿Sí? Bueno. A pesar de que ahora está surgiendo China como potencia económica, pero aún no es plenamente potencia económica, y ese es otro tema para hablarlo. ¿Sí? Eso se lo toca ya en Daniel 11. China va a ser potencia en todo sentido cuando finalice el tiempo de gracia. Pero mientras tanto, la que tiene todo el poder es Babilonia. Babilonia. Hasta el fin del tiempo de gracia va a tener toda la potencia religiosa, política y económica Babilonia. Recién cuando finalice el tiempo de gracia, el Señor le entra a dar masa con las plagas. Y ahí comienza a decrecer su poder. ¿Por qué? Porque Babilonia recibe las plagas. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bueno, pero vamos a ver un poquito más por qué su oro y su plata serán testimonios. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Por qué dice, ustedes están llenos de riquezas? Ellos han cegado vuestras tierras. Ellos claman porque ustedes no les pagan el salario, pero ustedes están llenos de riqueza.
Y eso está explicado, hermanos, en otra parte. ¿Por qué ellos están llenos de riqueza? Está explicado en el libro de Amós, capítulo 8. Vamos al libro de Amós. Amós capítulo 8, hermanos. Ahí se explica por qué ellos están llenos de riquezas y por qué no le quieren pagar el sueldo a la gente y se aprovechan de la gente. Amós capítulo 8. En Amós capítulo 8, versículo 3 al 6 primeramente, y noten lo que va a decir ahí. Y los cantores del templo aullarán. A ver, pongan el dedito ahí y vamos a Santiago 5, versículo 1. Pongan el dedito ahí y vamos a Santiago capítulo 5, versículo 1. Entonces, ¿qué dice Santiago 5:1? He allá ahora, oh ricos, oh ricos, oh ricos, ricos, ricos. ¿Ustedes quieren saber quiénes son los ricos? Sí o sí tienen que ir a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 te dice quiénes son los ricos, no hay más. La madre y las hijas están vestidas de perlas, de oro y de piedras preciosas. Babilonia es rica. No hay más. Y por eso es que ellos tienen la potencia religiosa, política y económica en el mundo. Tú no me inventes quiénes son los que tienen la riqueza. Tienes que ir a Apocalipsis 17 y 18. He allá ahora, oh ricos, llorad, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Entonces volvemos a Amós capítulo 8. Y los cantores del templo aullarán, llorad aullando por las miserias que os vendrán. En aquel día, dice el Señor Jehová, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar serán echados en silencio. Cuando finalice el tiempo de gracia. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Versículo 4, oíd esto, y noten lo que te comienza a explicar Santiago capítulo 5, versículo 4. Oíd esto, se está refiriendo a los ricos, los que tragáis a los menesterosos y arruináis los pobres de la tierra. Ellos arruinan los pobres de la tierra. Versículo 5, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los alfolíes del pan, y achicaremos la medida, y engrandeceremos el precio, y falsearemos el peso engañoso, para agarrar, para aprovecharse de los pobres, hermanos. Y dice el versículo 6, para comprar los pobres por dinero. Los hagamos trabajar, pero después no le paguemos, o le paguemos mal, o le paguemos poco, o le paguemos en parte, o no le paguemos nada. Noten el versiculito 6. Para comprar los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos las ahechaduras del trigo. Sigamos leyendo versículos 8 al 14. Presten atención. ¿No se ha de estremecer la tierra por esto? Y todo habitador de ella ¿no llorará? ¿No llorará? ¿Quién va a llorar? ¿Unos cuantos habitantes o todo habitante? Y todo habitador de ella no llorará, y subirá toda como un río y será arrojada y hundiráse como el río de Egipto. Dice, hermanos, y acaecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré que se ponga el sol al mediodía y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. El fin del tiempo de gracia, hermanos. El versículo 9 sí o sí te está explicando, y yo lo voy a subrayar acá ahora. Es muy importante subrayar. El versículo 9 te indica el fin del tiempo de gracia, hermanos. Entonces dice, versículo 10, y tornaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en endechas,
y haré poner saco sobre todos los lomos y peladura sobre toda cabeza, y tornaréla como en llanto de unigénito. ¿Por qué van a llorar por el unigénito Hijo de Dios? Porque ya no lo tienen, no lo pueden aceptar, ya no hay esperanza de creer en el unigénito Hijo de Dios, no hay esperanza, ya no hay esperanza de creer en el unigénito Hijo de Dios, y lloran por haber perdido la salvación. Y tornaréla como en llanto de unigénito, y su postrimería, ya lo último, como día amargo. Y aquí te explica que se refiere al fin del tiempo de gracia. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no hallarán. Versículo 13. En aquel tiempo las doncellas hermosas, las mujeres que han vivido para sí mismas, para la vida cosmopolita, para el pecado, para la fornicación, para la sensualidad, para la seducción, las doncellas hermosas y los mancebos, esos que se creen pícaros y que viven también para creerse los superhéroes, dice, y los mancebos desmayarán de sed, hermanos. Dice el versículo 14, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, vive tu Dios de Dan y vive el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Hablando del fin del tiempo de gracia, hermanos. ¿Se dan cuenta que en el tiempo del fin se está cumpliendo todo lo que dice Amós? Antes de que finalice el tiempo de gracia se da todo eso. Y cuando finalice el tiempo de gracia, continúa lo mismo. Se va entendiendo para que cierre perfectamente el círculo. Durante el tiempo de gracia se está cumpliendo Santiago capítulo 5 versículo 4. Eso se cumple durante el tiempo de gracia. Y continúa cumpliéndose después del fin del tiempo de gracia. Porque aquí lo dice. Y ahora, queridos hermanos, vamos a Santiago capítulo 5 versículo 5. Vamos a Santiago capítulo 5 versículo 5. ¿Una pregunta quería hacer? No, bueno. En Santiago capítulo 5 versículo 5, otra cosa, hermano, otra cosa. Habéis vivido en deleites. Ya van a ver lo que yo les voy a mostrar, hermanos. Habéis vivido en deleites, en deleites, en deleites. ¿Quiénes? Babilonia, junto con los magnates de la tierra, los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de matanza o de sacrificios. Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Vamos por parte. Cuando dice, habéis vivido en deleites, ¿quiénes son los que viven en deleites? Vamos a Apocalipsis 18. Volvamos de nuevo, hermanos, a Apocalipsis 18. Vamos a ver quiénes son los que viven en deleite. Apocalipsis capítulo 18. Versículo 7 dice así. Cuando ella se ha glorificado y ha estado en deleites. Y ha estado en deleites. Y ha estado en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Versículo 9. Versículo 9. Presten atención a lo que les voy a leer, ¿no? Hermano, si tú que me escuchas quieres creer otra cosa, pues créelo. Pero yo creo así. Versículo 9. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleite, ellos también. Han vivido en deleites cuando ellos vieren el humo de su incendio. Versículo 14.
Noten, ¿por qué vive en deleites? ¿Y con qué vivía en deleites? Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás. ¿Han escuchado o no, hermanos? Versículo 14. Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti. Todo eso que ella vivía en deleite. ¿Con qué vivía en deleite? Con los frutos del deseo de su alma, y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás. Versículos 16 y 17. Diciendo: ay, ay de aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana, y estaba dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, y todo patrón y los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se estuvieron lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ver nosotros, hermanos, todo lo que está diciendo, cómo en ella, hermanos, cómo vivía en deleites y con qué vivía en deleites. ¿Se entiende, hermanos? ¿Quién vive en deleite? La gran Babilonia y los que fornican con ella. Los reyes de la tierra, los magnates de la tierra y los mercaderes de la tierra. Babilonia más los poderosos de la tierra. Pero ahora entramos a otro aspecto. Vamos a Santiago capítulo 5 y les voy a mostrar otro aspecto más. Estamos cansados, hermanos, pero seguimos avanzando. Vamos a Santiago capítulo 5. Y esto es interesante lo que voy a leer, hermanos. En Santiago capítulo 5, la última parte del versículo 5 dice: habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Matanza o sacrificios. Dice, ustedes han cebado sus corazones como en día de matanza o de sacrificios. Yo pregunto, ¿matanza de quién o sacrificio de quién? Si es matanza, ¿a quiénes matan? Si es matanza, están matando a los cristianos. Y resulta que los cristianos cuando mueren por Cristo, sabían que un mártir que muere por Cristo es un sacrificio para Dios. ¿Sabían eso ustedes? ¿O no sabían eso? Ustedes me dirán, bueno, sí, porque se sacrifica por Dios o se ofrece a Dios. ¿Pero lo puedo probar con Biblia yo eso? Bueno, aquí habla de matanza. Si es de matanza, está diciendo de que ellos matan a alguien. O está diciendo, si habla de sacrificios, está diciendo que ellos sacrifican a alguien. Pero sea matanza o sacrificio, es sacrificio de algo. Ahora, cuando mueren los cristianos, ¿es un sacrificio para Dios? Vamos a ver. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. En Filipenses capítulo 2, versículo 17, vamos a analizar ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 17 dice: y aún, dice Pablo, y aún si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo con todos vosotros. Vuelvo a leer: y aún si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo por todos vosotros. ¿Qué significa esto? Que si mi vida es gastada en sacrificio por servirlos a ustedes, o si muero, me gozo. Ya sea que gaste mi vida o pierda mi vida por servicio a ustedes, es una libación. La libación se ofrecía junto con las ofrendas de sacrificio. Está diciendo eso, que él, su vida iba a ser derramada, ya gastando su vida en el ministerio o muriendo por el ministerio, pero iba a ser un sacrificio la vida de Pablo.
¿Quieres que te muestre otra cosa? Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos rapidito, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Noten lo que dice ahí. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Presten atención a lo que vamos a leer, ¿no? Porque yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Porque yo ya, o sea, Pablo ya Pablo ya estaba por morir, pero no está diciendo que él se iba a morir de viejito. ¿Cómo murió Pablo? Como mártir, hermanos. A Pablo lo mataron, fue mártir, lo decapitaron, le han cortado la cabeza. Dice, yo ya estoy para ser ofrecido. ¿Y quién iba a ejecutar el sacrificio? Los malos, los romanos. Presten atención. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y cómo partió Pablo? Lo mataron, lo decapitaron. ¿Quieren ver otra cosita? Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Presten atención a lo que les voy a mostrar. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar. Cuando uno hacía un sacrificio, ¿sabe lo que se echaba al pie del altar? La sangre. Símbolo de que toda la muerte de sus mártires era un símbolo de sacrificio. De sacrificio. De sacrificio. A los pies del altar. Y tanto, hermanos, en todo el santuario se asperjaba sangre. Se asperjaba sangre, hermanos. En el altar de adentro, en el altar exterior, en el altar interior, en todo el santuario siempre tenía que ver la sangre. Por eso dice acá, hermanos, y cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar. ¿Y por qué justo debajo del altar? ¿Por qué justo debajo del altar? Porque ahí se ofrecían los sacrificios. Las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces volvamos despacito a Santiago capítulo 5, hermano. Volvamos a Santiago capítulo 5 y yo me gozo en esto, hermanos. Yo me gozo, porque como hablábamos con el hermano Ramiro Albornoz, decíamos lo siguiente y nos matábamos de risa. Y decíamos así: Ramiro, le digo, y si nuestra postura estuviera equivocada, por lo menos estaría más correcta que la otra. Claro, me dice, sería el mal menor. Sería el mal menor, porque si bien, aunque mi postura estuviera equivocada, tiene más coherencia que la otra, y es preferible esta que la otra. Entonces me dice, claro, me dice, siempre se prefiere el mal menor. Pero no estamos equivocados, estamos en lo correcto, hermanos. Y noten, Santiago capítulo 5, versículo 5, dice de estos, tanto por un lado de Babilonia la grande, y por otro lado de los poderosos de la tierra, dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Pero ¿por qué esta gente? Y esto es lo que muchos no saben explicar. Vos le preguntás, y vos decís, explícame, a ver. Explícame acá, ¿por qué dice que han cebado sus corazones como en día de matanza? A ver, explícame eso. No, eso no sirve, no tiene ningún significado, no significa nada, eso es nada de nada, es naderías, es nada. No, un momentito. Aquí hay malos que realizan un sacrificio, que realizan una matanza, y encima, como si fuera poco, y llegamos en esta clase de hoy hasta el versículo 6, y ahí paramos, llegamos hasta el versículo 6, uno pregunta, ¿y qué es este día de sacrificios y este día de matanzas? Y bueno, el versículo 6 te lo explica. El versículo 6 te lo explica, está hecho para chiquitos. Hasta un tonto puede entender esto, hermanos.
Si a alguien le quedó la duda lo que es día de sacrificio o día de matanza, te lo explica el versículo 6. ¿Cómo van a hacer el sacrificio? ¿Cómo van a hacer la matanza? Condenando y matando al justo. Condenando y matando al justo. Condenándolo en los tribunales, en la ley dominical, y matando al justo. Y aquí, hermanos, me detengo un poco. Aquí es donde yo me detengo un poco, hermanos. Ese día de matanzas, Babilonia va a estar cebada su corazón como en día de matanza, como en día de sacrificios. Y el versículo 6 te da una poderosa luz. Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. ¿Cuándo? En la ley dominical, en el tiempo del fin. Porque no dice que los condenarán y los matarán, sino ya lo han condenado y ya lo han muerto. Por eso es que el versículo 1 habla de cuando va a venir, cuando finalice el tiempo de gracia, dice, ustedes ya han condenado y ya han muerto al justo. No es que lo van a condenar y lo van a matar en el futuro. Noten, no es algo que va a pasar en el futuro, no es que los van a condenar y los van a matar, ya los han matado, porque después del fin del tiempo de gracia, lo único que pueden hacer es seguir condenándolos, pero ya no muere nadie, ya no matan a nadie, pero ya han condenado y han muerto al justo. ¿Cuándo? En la ley dominical nacional, en las leyes dominicales internacionales, hasta el fin del tiempo de gracia. Ustedes ya han condenado y muerto al justo. Pídele que te explique a alguien este versículo, no sabe. Y yo te voy a mostrar ahora ¿qué es lo que significa esto? ¿Por qué dice el versículo 6? Habéis condenado y muerto al justo y él no os resiste. Aquí están matando ya en la ley dominical. Y todavía no ha descendido la lluvia tardía, pero ya está a punto de descender. Ya está a punto de descender. Entonces te voy a leer Perfil de la Crisis Venidera, página 92. Hay una cita cortita, hermanos, en el libro Perfil de la Crisis Venidera, página 92. Esta cita cortita, hermanos, que está sacada de la Review and Herald de abril 9 de 1890, repito, Review and Herald de abril 29 de 1890, hay una cita cortita pero graciosa porque les tira la doctrina de la postura B. Y dice así, hermanos: es inútil pensar que no tendremos que soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. Y eso, no va a haber ley dominical durante el tiempo de gracia, no va a haber persecución durante el tiempo de gracia, no va a haber muertes durante el tiempo de gracia, no va a haber matanzas durante el tiempo de gracia, no va a haber encarcelamientos durante el tiempo de gracia, no va a haber crueldades durante el tiempo de gracia. Mi hermano Juan le dice, es inútil pensar que no. Y dice, es inútil pensar que no tendremos que soportar la persecución. Sí tendremos que soportarla. Tendremos que pasar por tiempos terribles. Y ahora viene una cita siguiente, también en la página 92, que yo ya la he leído la clase pasada, pero que la quiero volver a leer para que los hermanos que están en todo el mundo no se dejen engañar por los falsos profetas que predican paz y seguridad, que le quieren decir al pueblo de Dios que no va a haber muertes, hermanos. La cita que sigue también está en Perfil de la Crisis Venidera, página 92, y dice así: la persecución de los protestantes por el romanismo, que casi aniquiló la religión de Jesucristo, será emulada con ventaja, cuando el protestantismo y el papado combinen sus fuerzas. ¿Y cuándo van a combinar sus fuerzas? Cuando formen la imagen de la bestia, hermanos. Las escenas de traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo han vuelto a representarse durante periodos anteriores de persecución y volverán a representarse en inmensa escala. La gente estará llena de las características del enemigo, cuyos engaños ejercerán gran poder sobre ella.
las escenas representadas en la cruz se están representando nuevamente. No necesitamos sorprendernos por nada que pueda suceder ahora. No es necesario que nos asombremos ante ningún acontecimiento espantoso. ¿Qué acontecimiento espantoso puede haber? Matanzas de cristianos, hermanos. Pero por ahí andan grupos que dicen que no, que todo va a ser gratarola, todo va a ser lindo, no va a haber persecución, no va a haber nada. Paz y seguridad. Todos los que predican paz y seguridad no participarán del fuerte clamor. Ahora, volvamos a Santiago capítulo 5, versículo 6, hermanos. Volvamos a Santiago capítulo 5 y versículo 6, que dice lo siguiente. En Santiago capítulo 5 y versículo número 6 dice así: habéis condenado y muerto al justo y él no os resiste. Eso está explicado en otra parte de la Biblia. Vamos a Isaías 59. Isaías capítulo 59. En Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, hermanos, dice así, presten atención. En Isaías capítulo 59 leemos primeramente el versículos 14 y 15. Dice así. Aquí se explica Santiago 5:6. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en presa. O sea, es presa, lo van a matar, lo van a tratar mal, lo van a calumniar, lo van a encerrar, lo van a desterrar y también lo van a matar. Y el que se apartó del mal fue puesto en presa, y viólo Jehová y desagradó en sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Por qué? Porque condenan al justo. Cuando se condena a una persona justa es porque ya no hay derecho. No hay derecho. Y encima noten lo que dice ahora, hermanos, en el versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y versículo 21, y este será mi pacto con ellos. Y aquí es donde ya viene la lluvia tardía. Dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora, si la gente no tiene discernimiento para entender que viene primero la ley dominical y después la lluvia tardía, hermanos, y bueno, yo ya no tengo la culpa. Yo ya no tengo la culpa, hermanos. Pero quiero leerte algo, hermanos. Vamos a 1 de Corintios capítulo 2. Este es un versículo que mucha gente tiene que grabárselo a fuego. Dice, hermanos, el versículo número 14, 1 de Corintios capítulo 2 y versículo número 14. 1 de Corintios 2, 14. Y dice así, hermanos, presten atención por favor. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Entonces, hermanos, volvamos a Santiago capítulo 5 versículo 6, por favor. Vamos a Santiago 5, 6. Santiago 5, 6. Y ahora vamos a hacer un repaso, hermanos, y con esto ya terminamos. Vamos a hacer un repaso para ver si va a haber mártires en el tiempo del fin, durante el tiempo de gracia.
Y se cae de maduro, hermanos, que tiene que ser durante el tiempo de gracia, porque después del fin del tiempo de gracia ya no puede haber mártires. Entonces, si hay mártires, ¿cuándo los habrá? Durante el tiempo de gracia. Entonces, Santiago 5:6 dice: habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. Entonces, vamos a probar ahora, vamos a hacer un repaso y dejamos aquí y terminamos. Vamos a Apocalipsis 6. Vamos a ver si va a haber mártires o no va a haber mártires en el tiempo de fin. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, no vamos a explicar, solamente vamos a leer rapidito. Apocalipsis, vamos a explicar Santiago 5:6. Hay muchos que dicen que yo invento. Ahora te voy a mostrar que no invento nada y te voy a mostrar una poderosa comparación de texto con texto que explica Santiago 5:6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice así: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Versículo 11. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Es el tiempo de gracia en el tiempo de angustia previo, cuando se da la ley dominical. Hasta que se completarán sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, muertos como ellos, muertos como ellos. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, rapidito, hermanos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. ¿Estamos comparando texto con texto o no? Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Dice así: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia es formada antes de que finalice el tiempo de gracia, durante el tiempo de gracia. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará, y lo logrará. Y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos, sean muertos, sean muertos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Presten atención. Como muchos van a morir en el tiempo de angustia previo, durante el tiempo de gracia en la ley dominical, se les da una promesa. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante. ¿Cuándo? En el tiempo en que se está proclamando la marca de la bestia, la ley dominical. Si bien es cierto, esto se aplica desde que comenzó la Iglesia Adventista, desde el año 1844, también tiene una aplicación más profunda, que es una promesa para los mártires del tiempo del fin. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 y 6. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 y 6. Noten lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 y 6. Y yo le voy a hacer una pregunta. Dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, como de un muerto, como de un muerto. ¿Y por qué no puede ser sangre de una persona viva? La sangre de una persona viva, hermanos, es bien roja, es una sangre muy fluorescente, muy roja, un color vivo. Pero ¿cómo es la sangre de un muerto? Oscura, fea, pútrida. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no dice así el versículo? Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un vivo. ¿Por qué como de un muerto? Como de un muerto. Y toda alma viviente fue muerta en el mar. Versículo 6. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú, dice, también le has dado a beber sangre, pues merecen.
pues merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Noten lo que dice ahí, hermanos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. ¿Y de la sangre de qué? De los mártires de Jesús. De los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Y en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 18, versículo 24. Apocalipsis capítulo 18, versículo 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos. La sangre de los profetas y de los santos. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. Dice así: porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, de la que está en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados. ¿Saben que hay una diferencia, hermanos? Está el decapitado y el degollado. Al decapitado le cortan la cabeza. En cambio, al degollado le cortan el cuello para que se dé sangre y muera rápido o lento, eso no importa, pero no le arrancan la cabeza. Es una herida mortal. Presten atención. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Te hago una pregunta, hermano. ¿Santiago 5:6 es un invento mío o hay una poderosa comparación de texto con texto? Ahí no sé si querés leer Santiago 5, Santiago 2, del 5 al 6. Cuando los ricos son los que llevan al pobre a los tribunales. Muy bien. Si nosotros leemos Santiago capítulo 2, vamos a Santiago capítulo 2. Del 5 al... Bueno, aquí le podemos ver Santiago capítulo 2, versículo número 5 y 6. Santiago capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los juzgados? Y ahora sumemos, vamos a Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, presten atención. Entonces el dragón se llenó de ira, o fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo les hago una pregunta: ¿esa profecía ya se ha cumplido? No, esa profecía no se ha cumplido. Todavía no se ha cumplido. No se ha cumplido. Y te voy a leer para terminar Joya de los Testimonios, tomo 2, página 149. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 149. Y el espíritu de profecía te explica Apocalipsis 12, 17, pero no se asusten con lo que les voy a leer, ¿no?
No se asusten con lo que les voy a leer. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 149. Dice así, hermanos: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Yo siempre me pregunté qué significaba esto y cuándo se cumple. Y la hermana Juárez dice: en el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. ¿Cómo? En el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. Cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos de Dios. Entonces, vuelvo a leer, hermanos. En el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. El mismo espíritu que movió a los papistas en siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar a la de aquellos que se mantienen leales a Dios. Y ahora viene la parte más fuerte. Ahora viene la parte más fuerte, hermanos. Y dice así: la Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. En toda la tierra, noten, en toda la tierra el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras en cuyos secretos recintos se han de repetir sus antiguas persecuciones. Y se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala esos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seducirá, si fuese posible, a los mismos escogidos. ¿Cuándo vamos a ver los grandes milagros en gran escala? Los falsos milagros, en gran escala. Ahora no, recién en la ley dominical. Por eso dice acá: y se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala, en gran escala, en gran escala, esos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seducirá, si fuere posible, aún a los mismos escogidos. Hermanos, te hago una pregunta. Para aquellos que decían, hermanos, que yo no comparo bien texto con texto, que todos están mal comparados, ya le han dado esa novela, hermanos, y ya la he visto. A otra cosa con ese error, hermano. Nosotros estamos comparando bien y estamos viendo bien. Y hasta Apocalipsis 12, 17 se está refiriendo a la persecución de la ley dominical cuando habrá mártires en el tiempo del fin. Entonces, ¿se dan cuenta de las implicancias que tiene Santiago capítulo 5? Y que no podemos venir a decir nosotros: ah, no, todo lo que escribió Santiago es una tontera, es poético, es simbólico, es una forma de hablar, una forma de escribir. Santiago estaba escribiendo con ciencia, hermanos, para que los cristianos que son estudiosos puedan entender y discernir el significado profético de los versículos 1 al 11. Y mañana vamos a seguir viendo Santiago capítulo 5. Y creo que mañana terminamos Santiago capítulo 5 y te voy a mostrar lo que sigue. Y te voy a mostrar cómo la ley dominical, cómo la lluvia tardía sigue después de que se condena y se mata al justo. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si para terminar, hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, si no hay una pregunta, entonces, ¿qué les parece si para terminar inclinamos el rostro ahí nomás donde estamos, porque no hay espacio, y hacemos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, porque nos revelas tu verdad a través de una poderosa comparación de texto con texto, y vemos cómo cierra el círculo de manera perfecta, Padre. Nos damos cuenta, Señor, que estamos necesitando del Espíritu Santo, que no somos nada, Padre. Realmente no somos nada, por eso te pedimos que
que podamos llegar a hacer algo en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados y, Señor, ayúdanos a recibir el Espíritu Santo para poder soportar tanto el tiempo de angustia previo como el tiempo de angustia propiamente dicho y el tiempo de angustia de Jacob. Señor, te damos gracias por habernos reunidos un día más. Bendice a las personas. Yo te pido de manera especial en esta noche que bendigas a las personas que hacen posible también que nos podamos reunir, que ponen esta casa, que ponen el material, que ponen los medios. Que tú les devuelvas 7 veces, Padre, en bendición a ellos. Por favor, Padre, y también te pedimos por los cientos de hermanos y miles de hermanos en todo el mundo que están escuchando estas clases bíblicas. Todo esto te lo suplicamos y te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, pidiéndote el perdón de nuestros pecados.